En esta, la cuarta presentación la quinta presentación de la serie, vamos no necesariamente a recapitular, sino a retomar uno de los puntos que mencionábamos. Habíamos hablado del círculo de la comunicación en algún momento y hoy vamos a hablar del círculo hermenéutico. De la misma manera que uno cumple un propósito dentro de la comunicación, el círculo hermenéutico establece los elementos básicos, diría yo, elementales, en una visión para laicos y de nuestra relación con la palabra de Dios, que nos va a ayudar en la dinámica de cómo comunicarnos con las Sagradas Escrituras y permitir que el Señor nos hable a través de ella. En el círculo de la comunicación decíamos que hay un orador, hay un auditorio, hay un mensaje que comunica de orador a auditorio y hay una respuesta del auditorio a el orador que cierra el círculo de la comunicación a través de la respuesta. En el caso de la hermenéutica, nosotros lo que tenemos que ahondar es ver cómo podemos ejercer esa misma función, pero en nuestra aproximación a las Sagradas Escrituras, de tal manera de poder entender el texto, permitir que el Señor nos hable a nosotros y de esta manera responder las indicaciones del Señor. Obviamente que esto no es tan espontáneo como la comunicación verbal, pero vamos en este aspecto a utilizar algunos gráficos que oportunamente irán apareciendo en pantalla y ustedes podrán ir viendo cómo cierra ese círculo de la comunicación. Antes de comenzar, dado que vamos a abrir la palabra, vamos a estudiar texto, oremos al Señor y pidamos su bendición. Padre en los cielos, sé con nosotros en estos momentos en los cuales habremos de abrir las Sagradas Escrituras y bendícenos en el estudio de ellas. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Para la dinámica de esta parte del seminario, vamos a estar viendo un evangelio. Estuve pensando qué libro podría ser mejor y con las características que tiene, elegí finalmente el Evangelio según San Juan. Tiene algunas particularidades. Por lo tanto, si usted está siguiéndonos en su casa y tiene el tiempo como para buscar la Biblia, abrirla y entonces generar esto de tal manera que nos pueda seguir en la lectura, le va a ser de enorme bendición. Cuando nosotros establecemos el libro, ese es para nosotros el interlocutor. Es con quien vamos a estar hablando. Es decir, vamos a estar escuchando a través de la lectura y el texto de la palabra de Dios va a llegar hasta nosotros y a medida que leemos, el texto nos irá comunicando el mensaje del Señor. Cuando usted abre Juan, lo primero que usted encuentra es que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vamos a leer los 3 primeros versículos y luego avanzamos y vemos un panorama general del libro. Versículo 2. En el principio era con Dios. Hay una reafirmación de lo que dice el versículo 1. Y el 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es muy interesante que usted a veces cuando estudia el texto lo analiza desde la perspectiva de los diálogos que quizás nosotros podemos tener interdenominacionales, interreligiosos, con otras confesiones, etc. Pero le recomiendo mucho que tome usted como pauta elemental seguir una versión que no esté aislada de otras versiones de las Sagradas Escrituras. Específicamente estoy pensando en la versión del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, una versión que realizaron los testigos de Jehová y que en este caso hace algunas alteraciones a las cuales nos vamos a referir. Aquí Juan
en la introducción del Evangelio. Tiene algunas características. Cuando usted comienza a leer Juan, va descubriendo algunas cosas que son muy interesantes. En primer lugar, sería bueno que usted tenga la oportunidad de ver algunas consideraciones importantes. Lo primero que vamos a ver son los pasajes a los cuales en el Evangelio de Juan usted estará haciendo un acercamiento a través de la lectura. Sería bueno que usted conozca que antes que esta versión estuviera en español, es un elemento muy importante de poder conocer que Juan, ¿quién era Juan? Si usted puede tener una idea, a veces hay, como en este caso, esta versión, tienen algún tipo de introducción general. Juan es el autor de varios documentos en las Sagradas Escrituras. Juan es el autor del Evangelio de Juan, es el autor de las 3 epístolas joaninas o joaninas en el panorama del Nuevo Testamento y es el autor del libro de Apocalipsis. Es muy interesante conocer que Juan era de pensamiento y de primera lengua hebreo, pero que el documento y los documentos que tenemos de él en el Nuevo Testamento están en griego. Por lo tanto, aquí estamos hablando con una persona que tiene 2 lenguas y una de ellas es de la que fluye todo el contenido de su pensamiento, pero se está expresando en una que es su segunda lengua. Por lo tanto, aquellos que hablan una segunda lengua tienden a tener ciertas características que no tienen aquellos que hablan una sola lengua. Por ejemplo, van a ser muy cuidadosos en la forma en la cual lo expresan, van a ser muy cuidadosos en la forma en la que lo escriben, van a ser muy elementales en la manera en que se expresan en la segunda lengua, porque recuerden que todo su antecedente está en la primera lengua, en la que quizás algunos de ellos están pensando. Otro de los elementos que usted va a encontrar es que aquellas personas que manejan una segunda lengua generalmente tienden a ser sencillos. Y ve usted un detalle interesante. Cuando se estudia griego del Nuevo Testamento, el griego que es el griego koiné, no es el griego clásico, es muy interesante notar y observar que uno de los libros preferidos es el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Básicamente por eso. Tiene 2 cosas características el Evangelio de Juan. En primer lugar, es sencillo, pero a su vez es profundo. Y si usted tiene alguna duda, lea el texto. En el principio era el verbo era con Dios. Es decir, ahí hay una gama de conceptos que son extremadamente interesantes y profundos. Es decir, primero, vamos al pasaje de la sección de la Biblia, analizamos que viene en este caso del griego, ese es el idioma en el cual se escribe, y el estilo va a ser un estilo literario prácticamente histórico. Los evangelios, los 4 evangelios, tienen un altísimo contenido histórico, guión testimonial, diría yo. Es el enfoque que tiene Mateo sobre la vida, pasión y muerte, en el caso del primer evangelio del Señor Jesús. Es el enfoque que tiene Marcos acerca de la vida, pasión y muerte, en el caso del Señor Jesús también. Y es el enfoque que tiene Lucas, con un vocabulario bastante interesante por ser no judío, y también por ser médico de profesión, muy posiblemente, especialmente por el tipo de vocablos que utiliza en su precisión para diagnosticar algunas descripciones que nosotros encontramos como material, etcétera, que aparece en Lucas. Pero Juan, otra de las cosas que usted va a notar es que los 3 primeros, que se conocen como sinópticos, porque hay detalles en algunos de un
evangelio, Marcos, por ejemplo, con Mateo, con Lucas, que usted los va a encontrar en distintas secciones. Es decir, hay una sipnosis, hay una interrelación, pero Juan no tiene. Una de ellas es justamente al principio. Carece de lo que se conoce como la natividad del Señor Jesús. Y aquí es muy importante entender algunas de estas cosas, porque evidentemente Juan está escribiendo el Evangelio cuando ya los otros 3 evangelios habían estado en plena difusión dentro de la iglesia cristiana, pero se necesitaba un testimonio personal para responder una gran pregunta que es la que tiene el Evangelio de Juan. La pregunta no aparece, pero quiero decir que es la respuesta a esa pregunta. ¿Y sabe cuál es la pregunta? Cuando usted lee el Evangelio de Juan, usted se va a encontrar con que la pregunta es, ¿quién es Jesús? Y le da la impresión a Juan como que quizás los otros que dieron su testimonio, no respondieron a esa pregunta. Y por esa razón, desde el principio, arranca con la necesidad que quizás detecta en otros. Y elige algo muy importante, logos. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ahora, logos en el tiempo de Juan tenía una vastísima dimensión. Piense usted qué es lo que está queriendo decir allí. Cuando un hebreo o un griego leían, posiblemente estuvieran relacionando cosas diferentes, ¿sí? Por el hecho de que el hebreo lo habría de relacionar con la palabra, pero la palabra es creadora en el Antiguo Testamento. La Biblia dice de una manera bien clara que Dios dijo y fue hecho, que Dios habló y existió. Eso es claro en la Escritura. Pero los griegos también entraban en una dinámica relativamente parecida porque logos era el principio fundamental. Por lo tanto, él estaba hablando a una cultura hebrea por un lado, pero también estaba hablando desde la perspectiva hebrea a la perspectiva griega, como lo está haciendo con nosotros. Posiblemente ese es un aspecto en el cual es una de las distancias a las cuales hablábamos en algunos de los seminarios anteriores, las que nosotros tenemos que saltar como para poder llegar al texto y el texto tener sentido de lo que dice. Es muy, muy interesante que algunos cuando traducen esto, traducen palabra o traducen verbo. Y usted se preguntará, ¿por qué? Porque básicamente tiene la misma dimensión. Es la palabra. Pero verbo conlleva otro elemento, además de palabra, especialmente en el idioma español. Porque el verbo conjuga. El verbo mantiene la dinámica en una oración, en una frase. Y por lo tanto, ese aspecto enriquece el sentido. Cuando leemos el original, hace unos años atrás, me encontré a un señor procedente de los Testigos de Jehová, que estaba buscando si se encontraba una versión que tuviera algo que dice la versión del Nuevo Mundo. Y llegó hasta nuestras oficinas en Casa Editora Sudamericana, en Sudamérica, y le puse a nivel algunas fuentes. Y él comenzó a leer, y él lo que quería encontrar era si había una versión hispana que dijera, y el verbo era un Dios. Quiero decirles que cuando usted va al original, no al lugar, definitivamente en el original lo que dice que thon theon, kai theon, en hologos. Es decir, y Dios era la palabra o el verbo. Y este es un aspecto muy importante allí. Y no había ninguna versión. Vale la pena recordar algo. En griego no existe un artículo antes del nombre de Dios. Es bueno que usted comprenda ese aspecto. Y el sustantivo
es Dios. Por lo tanto, el texto en el original está igualando y poniendo al Señor Jesús en el principio del documento, igualado con la divinidad. Obviamente quizás usted pueda decir, no tengo acá herramientas como para poder compararlo, y puedo aceptar eso. Entonces le diría algo, y esto es parte también de este círculo hermenéutico, porque uno de los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta en el círculo hermenéutico es ir aplicando todos los elementos que hay en él. Hablamos de el texto, del autor, el idioma, etc. Pero uno de los elementos inmediatos que nosotros debemos tener en cuenta es el contexto. Acá tenemos un contexto que es a continuación. ¿Por qué? Porque es la primera frase del libro. Y desde el vamos, desde el principio, desde el inicio del documento, Juan está respondiendo a aquella pregunta que habíamos mencionado. ¿Quién es Dios? Supongamos que usted no tiene acceso a diccionarios comparativos, comentarios, etc. El contexto lo va a guiar. Y déjeme poner acá un pequeño ejemplo. Si usted sigue leyendo y dice, este era en el principio con Dios, observe ahora, la frase que utiliza Juan en el versículo 3 es una frase sencilla porque tiene un sentido de una dirección en la lectura e inmediatamente va en otra dirección en el segundo renglón de ese versículo. Observe lo que dice. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y ahora dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él, el logos, la palabra, fueron hechas. Y ahora eso es positivo. Ahora lo toma en negativo. Y sin Él, es decir, sin la palabra creadora, sin el verbo creador, lo que fue hecho no pudo haber existido. Aquí nos encontramos con una afirmación extremadamente importante, porque Él es causa, no efecto. Esto está diciendo que Él no es la consecuencia de una acción creadora ajena a su persona. Él es el que ocasiona la creación. Vea el texto. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si todavía quizás no captó la idea, la pregunta es esta. ¿Usted cree que Cristo fue hecho? ¿Usted cree que Cristo es parte de la creación de Dios? Este texto lo niega. Porque dice que Él crea, pero no es parte de lo que ha sido hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. El texto original utiliza la palabra panta, es decir, es la totalidad de todo lo que ha sido hecho, fue hecho por Él y Él no es parte de esa creación. Es decir, acá no necesitamos un léxico griego en conexión con algún otro idioma o algo por el estilo, o quizás una lectura especial, sino que el texto del versículo 3 es rotundo en relación con este aspecto. Y esto, desde el punto de vista laico, no necesita quizás invadir en muchas otras cosas. Le quiero decir más, lo puede comparar esto con otras versiones bíblicas y lo puede ir viendo y va a encontrar que la frase es sencilla, pero está estudiada, está pensada, porque está pensada desde la actividad positiva del quehacer creador y de la actividad de si se saca la causalidad, qué es lo que pasaría como consecuencia. Y en este aspecto usted lo ve allí. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, cubrimos en este pequeño instante varios elementos en esta presentación. Una, la aproximación a la lectura
la revisión idiomática, que es muy importante de ver. El estilo literario que se utiliza aquí es el estilo literario de narración y de expresión. Y definidamente hablamos acerca del contexto. Es muy importante en los inicios de este punto del círculo hermenéutico, entender que también el estilo de vida es un aspecto importante a ver. El estilo de vida del autor, el estilo de vida descrito en los personajes, cubre una función importante. Las fuentes de Juan, quiero decirles que las fuentes de Juan son testigos originales y directos. Más, cuando usted compara el capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 3, Juan es como que estuviera al lado del Señor Jesús y se estuviera interrogando a aquellos que son testigos activos que conocieron al Señor Jesús, que estuvieron con el Señor Jesús. Los diálogos le va indicando que Juan, desde cierta perspectiva de ángulo, estuvo escuchando esos diálogos y como si fuera un reportero de la televisión contemporánea, estaba tomando nota de aquellos diálogos que se iban estableciendo. Un hecho interesante es que Juan escribe este documento prácticamente casi 50, 60 años después de la experiencia y mucho tiempo después de que los otros evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, estuvieran circulando, pero las fuentes de Juan son todas directas y siempre está respondiendo a la pregunta, ¿quién es Jesús? Y la respuesta usted la encuentra desde el principio. La encuentra en el versículo 1, la encuentra en el versículo 3, la encuentra en los diálogos que se van presentando, la encuentra en los testimonios que él va viendo, la encuentra en Andrés, la encuentra en el llamamiento de Andrés, la encuentra en la respuesta de Natanael. Si salta al capítulo 3, la encuentra en la respuesta de Nicodemo. Y todos ellos están presentando aspectos importantes. Vea usted, primero, versículo 1, el verbo era Dios. No se pierdan los versículos 12 y el versículo 14, son muy importantes. Vamos a leerlo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 14, y aquel verbo, dice el texto, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de virtud. Es tremenda la declaración que encontramos aquí, que está respondiendo la pregunta, ¿quién es Jesús? El verbo hecho carne. Le está hablando de la encarnación de ese verbo. Luego nosotros encontramos el testimonio de Juan el Bautista. Cuando a Juan el Bautista de paso se aproximan enviados de Jerusalén para preguntarle qué era lo que estaba haciendo, él da un testimonio y a él le preguntan quién era él. Es interesante, no le preguntan lo que estaba haciendo, porque el bautismo era conocido. El bautismo en realidad es de la época cristiana, lo precede, es anterior. Él estaba practicando el bautismo. No le preguntaron eso, le preguntaron bajo qué autoridad lo estaba haciendo y quién era él. Y le preguntaron si era el Cristo y él respondió claramente que quién era él y señaló a Jesús como el Cordero. Eso está allí. La vinculación con el santuario está dada. Usted comienza a armar elementos inmediatamente de toda la perspectiva del santuario en el Antiguo Testamento y de otros elementos que nosotros vamos a ir viendo. Luego encontramos que, y esta parte acerca del Cordero de Dios lo ven a partir del versículo 29, también lo encontramos algunos elementos en el testimonio de Natanael. El testimonio de Natanael suena hasta casi humorístico, si usted quiere llamarlo de alguna manera, porque definitivamente cuando se presenta a quien es
a Jesús, a él llega a tener una actitud un tanto dubitativa y poner en duda que de Nazaret pudiera salir algo bueno. Cuando se le presenta a él, a Jesús, y Jesús le dice qué era lo que estaba, quién era él, y lo reconoce de forma directa, encontramos que Natanael cambia completamente allí frente al Señor. Y esos aspectos le van indicando mucho a usted, porque lo llama y lo califica como rey de Israel. Luego nos encontramos con el diálogo con Nicodemo y bajo toda una gama de descripciones que se van articulando allí, usted va obteniendo la respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús? Por testimonio directo. Es decir, aquí es importante entender las fuentes. Las fuentes son directas, son definidamente aquellos que estuvieron en relación con Jesús, aquellos que realizaron una dinámica con Él. Por lo tanto, es importante entender el panorama, el otro elemento en esta parte es el elemento de la historia. Es decir, Él está recordando los diálogos, Él está registrando los testimonios que Él vivió con los que estuvo y ahora lo está insertando como historia. Es un elemento fundamental en la historia. En la historia no solamente es la descripción del testigo que ve, sino es el que estuvo en los hechos o se vinculó con personas que pueden articular los periodos históricos. Es muy importante también entender otro elemento, y con él vamos a ir cerrando esta primera etapa. Lo que llamo presencias y ausencias dentro de las Sagradas Escrituras. En este caso, toda esta tónica de este aspecto de los capítulos 1, 2, 3 está lleno de comparandos o comparendos, digamos lo mejor, en relación con la persona del Señor Jesús. Y él está, Juan, permitiendo que quienes lo conocieron vayan dando testimonio. Y él lo va recogiendo. Él mismo lo presenta y usa uno. Es el creador, es el hacedor. Y él lo plantea. Es el verbo que se encarna.